En ti, Señor, yo he confiado. De confusión me has guardado. En tu justicia me has librado. Quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones, por sus detalles de amor, por las flores, por las frutas, por los mensajes y así por amarme. De verdad, yo no soy fácil de recibir y aprendí, porque el Señor me acostó allá en una cama para que yo aprendiera, pero también para que viera el gran amor que Él me da a través de las personas. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por su amor. Y también queremos darle gracias a los que participaron en la cena de Team. ¿Dónde están los de la cena Team? Creo que todos salimos muy inspirados, muy agradecidos con Dios por lo que está haciendo, y creo que hoy va a ser un día muy especial porque la palabra que el Señor me dio para esta mañana la confirmó en Team, y creo que el Señor quiere traer un despertar. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle inicio a la palabra. Mi esposo está en la ciudad de Cali, así como cada vez que hay escuela de misiones, a él lo invitan una semana para enseñar sobre apologética, y toda esta semana él está en Cali, enseñando a la escuela de misiones de nuestra misión. Les manda a decir que él los ama. En este momento debe estar predicando en la iglesia de mamá, ¿cierto?, que está en Cali, y para que estemos orando también por él. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿quiénes trajeron sus Biblias? A ver, por este lado. Muy bien, están como tímidos. Este grupo de la mañana es como muy serio. El pastor de hace 8 días son como muy serios. Sí, nuestra iglesia es así. Y los que vienen del instituto, entonces, vienen así, con las mañas. Y por este lado. Bien, bien, bueno, muy bien. Aquí amamos la palabra de Dios y amamos el libro. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, es bueno que tú le pongas fechas, que tú cuando el Señor te hable, te salte, tú puedas subrayar y acordarte que el Señor un día te habló, y cuando te vuelva a hablar te va a estar recordando. Entonces, muy bien, ¿me ayudan a orar? A que el Espíritu tome el control de los nervios. Espíritu Santo, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que honramos tu presencia en este lugar. Te pido que tomes mi vida, Señor, y que esta palabra que tú me has dado, Señor, penetre en lo más profundo de sus corazones, Señor, y traiga un despertar, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Toma el control, Señor. Y te pido, Padre, que tú estés sobre mí, Señor, para que el mensaje salga con poder, Señor, y traiga transformación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, este mensaje yo le titulé Soñando con Dios. A ver, dígale al que está a su lado. Gírese, dígale, soñando con Dios. Y quiero hacer la pregunta, ¿cuántos han soñado alguna vez? Levante, mejor, ¿quién no ha soñado nunca? Nada. Posible, ¿cierto? Todos de alguna manera hemos soñado alguna vez. Yo me acuerdo que yo soñaba mucho pequeña con casarme. Y yo me acuerdo que pero pequeña. De hecho, los niños juegan mucho a la ollita, ¿cierto? Y se casan con el amiguito de al lado, y él es el papá y yo soy la mamá, así. Pero yo me acuerdo mucho que yo me ponía unas enaguas. ¿Ustedes saben qué son unas enaguas? A esta generación, no sé cómo se llame ahora, pero yo me las ponía acá. Sí, también bailaba con el trapero. ¿Se acuerda que un día les conté? Yo era muy soñadora y yo me imaginaba ese día. Pero cuando yo me acostaba a dormir, ay, ¿cómo será? Y cuando ya estaba en la adolescencia, me soñaba el príncipe azul. Y yo siempre era tan rico soñar así. Cuando se despertaba como, ay, qué pesar que me desperté. Porque todos de alguna manera nos gusta soñar, necesitamos soñar. Cada vez que nosotros le preguntamos a alguien cuáles son sus sueños,
las personas se incomodan, les cuesta, les es difícil definirlo, les es difícil, ¡ay, esto! No, tiene que ponerse a pensar para poderlo decir, ¿cierto? Y yo veo que eso es un gran obstáculo, porque todos albergamos sueños grandes, sueños pequeños, sueños imposibles, sueños locos, ¿sí? Usted puede hablar con una persona y se da cuenta qué tipo de sueños tiene cuando usted la escucha hablar, ¿cierto? Pero tristemente hay personas que no sueñan. Nosotros nos hemos podido dar cuenta en las consejerías con mi esposo, sobre todo con parejas que han dejado de soñar. Y cuando dejan de soñar, se mueren. Empiezan a caer en una vida rutinaria y sin sentido. Cuando eso pasa, es muy triste. Por eso yo veía este mensaje y yo decía, Señor, yo tuve mucho tiempo para pensar, créanme, fueron 15 días y como se complicó, me tocó literal en una cama. Y yo siempre tenía esta expresión, yo decía, uy, no, la cama me enferma. Y tuve que pedirle perdón al Señor y decirle, amo esta cama. Amo esta cama, Señor. Pero en ese tiempo de quietud y en ese tiempo de pensar que pude haber un día estado y al otro día no estar, de pensar que pude haber muerto, qué hubiera pasado con mi esposo, qué hubiera pasado con mis hijos, qué es la vida, ¿cierto? Que la anestesia no despertaba y no poder mover los pies, no poder mover mi cuerpo. Uy, fue un tiempo muy tremendo de darle gracias a Dios. Moverte es un milagro. Entonces fue como, Señor, ¿hacia dónde voy? Una reflexión, ¿qué es lo que yo deseo de ahora en adelante? ¿Qué cambios quiere que esto tiene que tener un propósito? Yo estoy aquí porque tiene que tener un propósito. Y esta enseñanza nació en ese tiempo. Y por eso le digo, lo confirmó en Tim, porque usó el mismo texto. Sí, que ya se los voy a compartir. Cuando usted habla con una persona que tiene sueños, usted se emociona. ¿Usted ha hablado con novios? ¿Usted ha hablado con novios que se van a casar? Dígamelo a mí. No hacen sino ver fotos de cómo quiere de cómo quiere el arco, de cómo quiere el vestido, de cómo quiere la luna de miel, de cuánto vale. Pero para ellos no hay nada imposible. O sea, uno dice, no, pero bájele un poquito. No, yo quiero que eso sea espectacular, yo quiero que ese día sea inolvidable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen un sueño. ¿Cuál es el sueño? Pues que se van a casar. Entonces, cuando nosotros hablamos con los novios, nos dan pasión. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos un sueño y es nacido de una necesidad. Cuando tú no tienes sueños es porque tú estás perdiendo la perspectiva de tu vida. Porque siempre habrá una necesidad. Y la necesidad hace que nosotros despertemos a soñar. Entonces quiero buscar primero, antes de entrar a la palabra, definir qué es soñar. Soñar es un verbo y lo encontré de esta manera: imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras se duerme. Imaginar generalmente con placer, una cosa que es improbable que suceda, que difiere notablemente de la realidad existente y que solo existe en la mente, pero que pese a ello se persigue o se anhela. ¡Wow! Soñar es imaginar. Imaginar, generalmente con placer, y una cosa que es improbable. ¿Ha soñado usted alguna vez? Usted ha tenido que imaginar, ¿cierto? Para poderlo ver. Nada en esta vida comienza sin haber sido un sueño. Nosotros lo vemos desde Génesis. El Señor nos tuvo que imaginar primero antes de hacernos. El Señor tuvo que imaginar todos esos 7 días. Él imaginó cómo iba a ser cada día. Y si usted ve, la palabra es tan espectacular. Él primero creó los 7 espacios. Los primeros 3 días creó los espacios.
y después los otros 3 los llenó. ¡Wow! Y Él lo creó, ¿para qué? Para poner ahí al ser humano, para que tuviera todo lo que necesitaba. El Señor soñó. Todo lo que nosotros vemos es soñado antes de verse como una realidad. Dios nos dio la habilidad de soñar y de crear, de imaginar. ¿Por qué? Porque soñar es un acto de fe. Tú no puedes soñar si no tienes fe, porque la fe es la convicción de algo que tú esperas, pero que tú no has visto. Entonces esa es la esencia de nuestro Dios. Por eso es que Él siempre nos dice, por eso el que se acerca a mí es necesario que tenga fe. Es necesario que crea que yo puedo hacer eso que Él está pidiendo que yo haga, porque Él es Dios y la esencia de Él es esa. Usted cuando va a ver en toda la humanidad, todos los grandes hombres de Dios, en la Biblia todos los grandes hombres de Dios y en la humanidad, todos los grandes descubrimientos y creaciones del ser humano nacieron en un sueño. Alguien un día lo imaginó. Usted no se ha puesto a pensar, Juan piensa mucho en esas cosas. ¿Cómo harían esta vaina? ¿Y cómo hará ese avión para sostenerse en el aire? ¿Y cómo estas grandes construcciones, cierto? ¿Cómo? ¿Alguien un día lo soñó? Wow, ¿no? Entonces, la palabra de hoy nos va a mostrar cómo podemos hacerlo. Yo puse soñar porque podemos soñar sin Dios, pero yo le puse soñar con Dios, porque soñar sin Dios, tú puedes fracasar. En cambio, soñar con Dios es fijo. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia que es espectacular y vamos a ver cómo podemos soñar con Dios. ¿Cuántos les gustaría volver a soñar? ¿Cuántos ya tienen un sueño? Amén. Entonces vamos a ver cómo la palabra de hoy nos ilustra qué podemos nosotros hacer para soñar con Dios y cuál es el resultado, porque eso es lo mejor, ver que Dios tiene el deseo de que nosotros soñemos. Entonces pueden abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 2 y dice así. ¿Estamos todos allí? Yo quiero que me sigan en la lectura y voy a tratar de hacerlo lento para que podamos ver. Son 20 versículos, porque es toda la historia. Entonces, voy a empezar. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe de haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, les ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, a Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté delante de los gobernantes del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey y además el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho.
3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia el frente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí en el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernantes no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción y la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Entonces yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Nehemías era un hombre de Dios. ¿Amén? ¿Quién está hablando ahí? Nehemías, ¿cierto? Es el libro de Nehemías. Muy bien. ¿De qué se trata este relato? De la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ¿cierto? ¿Quién era Nehemías? ¿Nehemías vivía en Jerusalén? No, Nehemías estaba en otro lugar. Y cuando vamos a ver el contexto, en el capítulo 1 de Nehemías nos habla cómo Nehemías recibió la noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén. Nehemías capítulo 1 dice que en el mes de Quisleu vino a Nehemías la noticia de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Cuando Nehemías recibe esa noticia, ¿qué pasa? Vamos al capítulo 2, versículo 1 y 2. Mes de Nisán, ¿cierto? Porque dice: perdón. Un día en el mes de Nisán. Muy bien, en el mes de Nisán, ahí vamos a empezar a dar la estructura. Todo este texto me habla de un hombre de Dios que recibió una noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que la ciudad de donde sus padres estaba en ruinas, ¿cierto? Dice que estaban consumidas por el fuego. Toda la noticia está en el capítulo 1. Cuando dice que Nehemías escuchó él, en el versículo 1 del capítulo 1 empieza a relatar la historia y dice que es en el mes Quisleu. El mes Quisleu es el mes de noviembre. Cuando vemos en el capítulo 2, cuando Nehemías se encuentra con el rey, es el mes Nisán. ¿Quiere decir que habían pasado? ¿No saben qué mes es Quisleu? Entré al instituto. ¿No sabe cuál es el mes Nisán? Entré al instituto. Yo siempre hago propaganda al instituto. El mes Quisleu es como a mediados de noviembre, entrando a diciembre, y el mes Nisán es el mes de marzo, abril. ¿Sí? ¿Cuántos meses habían pasado entre lo que pasó con Nehemías del capítulo 1 al capítulo 2? 4 meses, ¿cierto? Él recibe la noticia, se entera de lo que está sucediendo y en el capítulo 1 nos revela todo lo que hizo esa noticia en él.
Dice que esa noticia en él le produjo indignación. Dice que esa noticia, dice, él se puso triste, él empezó a llorar y él empezó a orar. Dice que él ayunó y él empezó a clamarle a Dios y a decirle: Señor, recuerda tus promesas. Tú nos dijiste, tú nos prometiste. Él empezó a orar. ¿Por qué? Porque para soñar con Dios, lo primero que Dios hace es poner una necesidad, una carga. Usted tiene carga. Cuando a usted le duele algo, usted, por ejemplo, si nosotros tenemos un matrimonio infeliz, ¿usted está contento con eso? No, ¿cierto? ¿Usted está contento con sus finanzas? ¿Usted está contento con sus hijos? Cuando Dios quiere hacer algo, siempre hay una circunstancia apremiante. Nehemías entonces dice allí que él comienza con un deseo y dice: Señor, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo por esto. Y dice que él oró. Y él siguió trabajando, común y corriente. Él no solamente, él siguió su vida normal, pero él oró y empezó a clamarle a Dios. Y lo primero que yo veo ahí es que un sueño surge de una necesidad y comienza con un deseo. ¿Un deseo de qué? De hacer algo, de actuar. Dice, Nehemías se acerca a Dios, llora, hace ayuno, recordándole sus promesas, pero él empezó a esperar una respuesta de parte de Dios. Y pasaron 4 meses. Y a los 4 meses dice que cuando él entra del rey, del versículo 2 al versículo 5, dice que el rey le dice que por qué está triste. Usted ve la lectura y le dice, él entra a darle el vino porque él era el copero y le sirve al rey. ¿Cómo sería Nehemías para que este rey notara la diferencia en su aspecto? Su semblante estaba triste y ellos no podían estar tristes porque ellos podían morir. Él estaba triste y el rey lo notó y le pregunta: ¿por qué estás triste? Si tú no estás enfermo, algo tiene que estarte pasando. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías dijo, porque lo dice ahí, mire lo que dice: sentí mucho miedo y le respondí: viva su majestad, ¿cómo debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Dice que el rey le pregunta y él estaba listo para responder. Cuando él se dirigió a Dios, dijo: esta es mi oportunidad. Yo tengo que correr un riesgo. Yo tengo que hacer algo. Y él me está preguntando. Dice que él se dirigió al cielo y le respondió. Y le respondió mostrándole su necesidad, pero haciendo que él se identificara con su necesidad. Porque todos enterramos a nuestros padres, ¿cierto? Cuando él le dice, es que la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está en ruinas, así nosotros los judíos, todos nosotros enterramos a nuestros padres. Y esos son momentos muy significativos. Él le puso la carga al rey. Y el rey entonces le contesta: ¿qué quieres? ¿Sí? Dice, versículo 4, ¿qué quieres que te haga? Replicó el rey. Dice, se abre la puerta. Allí vemos entonces que se abre la puerta y llega la oportunidad para que él pueda expresarle. ¿Qué significa esto? Vemos allí 2 cosas en ese versículo. Primero, se abre la puerta y él puede decirle claramente el sueño. Él le puede manifestar el sueño. Lo primero, Nehemías sabía lo que quería. El rey no lo cogió de sorpresa. El rey no le dijo, ¿qué quieres? Pues no sé cómo. No, él le dijo, envíame. Ya Nehemías se nota que había pasado tiempo pensando, imaginándose qué podía hacer, imaginándose cómo podía actuar para poder ver reconstruidas esas murallas.
Entonces él le contesta y le manifiesta lo que quiere. Muchas personas no saben lo que quieren. Yo me encuentro muchas personas que llegan a la iglesia y nos dicen, ustedes deberían hacer esto. Y yo, sí, tiene la carga, le gusta, hágalo. ¿Qué necesita? ¿Sí o no? ¿Y las que me conocen? Cuando las personas llegan con ideas, aquí, inmediatamente yo, sí, ¿quieres hacerlo? Ay, deberíamos tener un ministerio para los ancianos. ¿Quieres hacerlo? Genial, sí, necesitamos un ministerio para los ancianos. ¿Qué necesitas? Ah, no, pues que lo haga otro. Y yo miro a ver si me involucro. Las personas no saben lo que quieren. Las personas no hemos soñado con Dios, no nos hemos imaginado cómo va a ser. Entonces, cuando viene la oportunidad, no sabemos qué es una oportunidad. No estamos listos para la oportunidad. No, Nehemías sabía lo que quería. Por eso él se lo puso a expresar claramente. Cuando nosotros tenemos una carga, nos sentimos incómodos, ¿cierto? Y estamos todo el tiempo pensando cómo lo podemos hacer. Ahí estaban dos cosas. Primero, sabía lo que quería y segundo, pudo expresarlo claramente. Entonces en el versículo 6 vemos que el rey le contesta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Nosotros podemos ver que ya Nehemías había planificado cuánto iba a durar, porque él le contestó ahí mismo. Le dijo: no, rey, si usted me da unos días, entonces yo le puedo decir. No, esa era la oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, cuando nosotros vamos a soñar con Dios, para que vayamos viendo como el hilo conductor, lo primero que nosotros identificar una necesidad. Identificar una necesidad. Eso va a hacer que te cree un deseo. Y segundo, lo vemos en este versículo, tienes que saber claramente qué es lo que quieres. Tienes que escribir y saberlo, poder expresar claramente a otro. Y tercero, cuando nosotros vemos en el versículo 6 que le pregunta el rey, quiere decir que Nehemías planificó. Cuando tú encuentras una necesidad y tú tienes un deseo, tú tienes que sentarte a planear cómo llevarlo a cabo. Nosotros vemos a Nehemías allí haciendo tres cosas, versículos 6 y 8. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Ay, ese pedacito me encanta. Los hombres deben andar con la reina al lado. Yo le aseguro que la reina fue la que le dijo: déjelo ir. ¿Sí o no? Si usted tiene a su esposa a su lado, o más bien la esposa, oiga, ¿vio? Hay unas personas que me encontraba una persona y me dijo: ustedes no se aburren juntos todo el día. Eso no es como muy aburridor. Ustedes que llegan a hacer a la casa como a qué, pues si todo el día juntos. Y yo, no, me encanta estar con mi marido, me encanta. Yo digo, si tú estás aburrida, sueña con cambiar tu matrimonio, porque debes traer algo nuevo. Bueno, muy bien. Le dice: en cuanto le propuse el plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces, versículo 7, añadí: si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernantes del oeste. Wow, este Nehemías es un atrevido. ¿Usted se ve cómo es Nehemías? Nehemías tenía la necesidad, el deseo, pero él en esos 4 meses oró a Dios y le dijo: Señor, yo quiero ir y hacer algo por esa ciudad. Dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad. El Señor le da la oportunidad y él le manifiesta al rey el deseo. Pero no le bastó con eso. Dice el rey: ¿cuánto va a durar? Se lo tengo. ¿Cuándo regresas? Se lo tengo. Pero necesito que usted me colabore. Necesito que usted me dé cartas. ¿Por qué? Porque él tenía que cruzar la frontera. Y una cosa es lo que el rey le dijera acá y otra cosa es lo que él se iba a encontrar en el camino. Y él, ¿sabe qué hizo? Yo veo en el texto, él preveyó
preveyó, ¿cierto? Él se anticipó a los obstáculos. Él se anticipó a las posibles limitaciones que él se pudiera encontrar. Yo me voy a encontrar fronteras, yo me voy a encontrar enemigos, yo voy a necesitar madera, yo voy a necesitar una casa donde vivir. Entonces él le dice, pero por favor, si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernantes. Versículo 8, y por favor ordene a los guardabosques que me den madera para reparar las puertas y la muralla y la casa donde yo voy a vivir. ¿Sabe qué deja ver eso? Planeación. Cuando usted quiere soñar con Dios, Dios le va a poner una carta y ya la tiene. Segundo, ese deseo va a estar en su corazón. Usted va a escribirlo para poderlo transmitir claramente. Y después usted se va a sentar a planear cómo lo va a lograr. Así como Nehemías. Él se sentó y dijo, yo voy a necesitar, es más, voy a necesitar una casa donde vivir. ¿Y a quién se la voy a pedir? Pues al rey. Él no se sentó, no, yo quiero ir a Europa, pero no tengo ni un peso. No, más pequeño, yo quiero pintar mi casa, pero no tengo ni un peso. Pues siéntese a planear, ¿cuánto le vale? Vaya, averigüe cuánto vale la pintura, cuánto vale el obrero. Cuando tenga el precio, divídalo por 365 días, como decía una pastora, y empiece a ahorrar 3,000 pesos diarios y verá que al final del año puede pintar la pared. Haga algo, pero usted planea y usted ya sabe esto, y usted se va a dar cuenta que en el camino Dios le va a dar las oportunidades. Oportunidades, y cuando usted la vea, usted la agarra. Porque entonces el rey dice ahí que ¿qué hizo el rey? Y el rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a mi favor. Dios tocó el corazón de ese rey. ¿Quién era Nehemías? Nosotros tenemos que saber que soñar con Dios vamos a necesitar intervenciones divinas. La gente no consigue lo que quiere porque piensa que lo consigue por sus propios medios. Y sabe, cuando usted le dice a Dios, déjeme solo, Él lo deja. Estréllese. Por eso hay gente cansada. Yo sueño, sueñas sin Dios. Porque cuando tú sueñas con Dios, no hay fracaso. No hay fracaso. Dice que el Señor tocó el corazón de este rey. Y vemos entonces ahí cuáles cosas. Primero, Nehemías planificó porque él sabía lo que necesitaba. Segundo, supo que responder, aún más se atrevió a pedir los recursos. Tercero, se anticipó a los obstáculos que se le podrían presentar, los límites en las fronteras. Cuarto, pidió madera y pidió casa para él estar mientras estaba edificando. Quinto, reconoció que fue la gracia de Dios que estaba sobre él. 5 cosas en 2 versículos. ¡Wow! Yo me acuerdo que cuando yo era soltera, mi sueño más grande era casarme. Y mi segundo sueño más grande era tener hijos. Ese era mi sueño más grande. Y yo me acuerdo que en esa época, cuando yo decía, yo quiero tener hijos, y mi primer hijo lo voy a tener a los 25 años, porque yo he leído que es la mejor edad para tener el primer hijo. Entonces yo tenía 19 años cuando conocí al Señor y tenía 23 cuando me casé. Y ese sueño es que soñar es muy importante. Yo me acuerdo mucho que el primer obstáculo que se me presentó a mí fue que cuando a mí me dijeron que no podía tener hijos, pues yo, wow, bueno, ya me casé. Y con un hombre con hijos, pues claro, el Señor sabía que, ¿ven? Sabía. Cuando el Señor yo quedé embarazada, tenía 25 años. Y nació Sara Alejandra. ¿No les parece extraordinario? Así es esta enseñanza, me acordé. Wow, yo me acuerdo que yo soñaba tener mi primer hijo a los 25 años. ¿Tú sueñas así? ¿Tú sueñas o tú vives la vida así como tú piensas, tú te imaginas? ¿Cómo seré en 5 años? ¿Cómo serán mis hijos? ¿Cómo? Todo eso hace que pase dentro de uno, surja la pasión.
surja la motivación, surja un deseo que es extraordinario. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque yo sé que fue Dios el que me concedió eso, porque la mano de Él estuvo sobre mí, porque Él conocía los deseos de mi corazón y porque yo siempre supe que para Él no hay nada imposible. Nada hay imposible para Él. Los enemigos van a venir y se van, porque eso es lo que sigue. En el versículo 10 dice, se levantó el enemigo de los sueños de Dios. ¿Qué dice? Pero al oír esto, alguien había llegado a ayudar, Sanbalat y Tobías, se disgustaron mucho. ¿Usted sabe que cuando usted sueña, usted produce molestia a otros? Porque cuando una persona sueña, está contando todo el tiempo su sueño. Y cuando usted, ay, qué fastidio. Usted sí. Me acuerdo cuando yo llegué acá, a mí me decían, usted no está muy joven. Usted es como muy joven, ¿usted qué me puede enseñar a mí? Si yo llevo 40 años de casada. ¿Y usted cuántos lleva? Porque viene la intimidación, viene la envidia, viene el menosprecio, viene la burla, ¿cierto? Porque esos son los asesinos de los sueños de Dios. Cuando se levanta el enemigo y quiere venir a decir, ¿qué tal estos? ¿O qué tal esta? Que piensa de esa manera. No se intimide porque eso va a suceder. Y cuando usted sabe que va a suceder, pues cuando llega usted no lo coge de sorpresa. Usted me resbala. Hay un dichito que yo le enseño a las mujeres, póngase el impermeable. Hay gente que le habla a usted y a mí me resbala. Porque no son palabras que edifican, porque asesinan mis sueños, yo no me resbala. Cuando su marido le diga amargada, le resbala. Le resbala y verá que nada pasa, usted no pierde el gozo, ni pierde las fuerzas, ni pierde nada. No permita que otros dañen lo que Dios le ha dado. Entonces vamos al siguiente paso, dice versículo 13. Él no estaba en casa en ese momento. Todo eso pasó allí con el rey. Entonces cuando el rey le dio permiso, ¿qué tenía que hacer Nehemías? Viajar, ¿cierto? Viajar y llegar al lugar. Cuando él llega al lugar, él no sabía realmente cómo estaba la condición. Él solamente había recibido la noticia, pero él no había visto con sus ojos todo el desastre que había. Entonces en el versículo 13 dice, él miró la condición, el estado en el que estaba. Dice, salí por la puerta del valle esa noche hacia la fuente del dragón. Él salió con muy pocos hombres. El único que iba a caballo era él. Y dice que él no le contó a ninguno con los que se fue qué iba a hacer. Solo vemos nosotros que en el versículo 13 al versículo de 16, Nehemías vio cómo estaba la situación. Pero él analizó, no habló con nadie. Y entonces allí él pudo saber qué tenía que hacer. Cuando nosotros vemos que Nehemías llega a Jerusalén, dice que él después de 3 días. Todo en la Biblia tiene un sentido. 3 días pasaron antes de que Nehemías fuera. A ver, ¿por qué? ¿Qué hizo en esos 3 días? ¿Qué creen ustedes que hizo Nehemías en esos 3 días? ¿Orar? No, descansó. Ese viaje tan largo. Descansó para sentirse vital, para tener claridad. Yo le decía, Señor, ¿yo qué hago aquí acostada en esta cama? Descanse, mija. Piense clarito. Relájese. Usted no sabe cuánto piensa uno cuando uno tiene tiempo de descansar. Usted vive así. Yo levanto a las 4 de la mañana con el almuerzo, corro para la oficina, atiendo las consejerías, llego, dicto clase, llego, me acuesto. Cuando usted está quieto, usted es como, usted piensa y piensa. Y ahí el Señor en el descanso le da muchas
muchas estrategias, muchos sueños, mucha planificación, le da de todo. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías descansó y después fue y dijo, bueno, yo tengo que mirar cómo está la condición. Fue, recorrió todo Jerusalén, se dio cuenta cómo estaba todo y después de que él hizo eso, porque no se lo dijo a nadie, él vino y en el versículo 17, ¿qué hizo? ¡Wow! Dice, les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla. Nehemías sabía que era posible. Nehemías lo vio con sus ojos primero. Nehemías dijo, esto está así, pero lo podemos arreglar. Nosotros lo podemos lograr. Y después vino, porque cuando tú tienes una necesidad, esa necesidad te da una visión. Y cuando tienes una visión, esa visión te da una pasión. Y esa pasión hace que tú puedas contagiar a otros. ¿Se ha visto una persona apasionada? Una persona entusiasmada. Uno es como, ay, tan bueno. Ay, ella como habla de bueno. Ay, tan chévere, tan feliz. ¿Usted ha visto una persona negativa? Ay, no, de verdad. Eso es terrible. Y usted le mira las vidas y esta vive feliz. Y tiene los mismos problemas que esta, pero yo no sé, esta vive feliz, pero esta vive amargada. Solo por la actitud, la pasión. Entonces él se paró enfrente de ese pueblo y le dijo, miren, ustedes saben, si yo no vivo acá, ustedes sí viven acá. Porque ¿sabe qué pasa? El ser humano se puede acostumbrar a vivir en la miseria. El ser humano puede estar viviendo en unas condiciones y le gusta vivir así. Porque si usted le dice, pero usted no está aburrido de vivir así. Sí, pero ¿qué más puedo hacer? Esto es lo que me tocó. ¿Cómo se le ocurre? Haga algo. Usted no le haga, ay, haga algo, no sé, haga arepas, venda, no sé. Haga algo. Pero usted a las personas no les puede producir eso. Uno no les puede producir hambre. Oiga, pellizquese. No, ellos quieren, ay, venga y me ayuda y me lo hace usted. Ay, no, uno se rasca la cabeza. La gente vive como quiere vivir. La gente tiene matrimonios aburridos. Porque yo le dije al Señor un día, 2 cosas te pido, no más. 2 cosas, Señor. Y hago lo que quieras, hasta predicar. Lo que me pidas, hago. Pero 2 cosas, un matrimonio feliz y mis hijos en tu camino. Eso te pido, solo esas 2 cosas. ¿Y sabe qué tengo? Un matrimonio feliz. Y ahí van los hijos en el camino. ¿Cierto? Pero yo le sigo clamando al Señor. Porque mi sueño es vivir bueno. Yo no me casé para vivir maluco. Si usted está viviendo un matrimonio maluco, es su responsabilidad. ¿Qué está haciendo para que ese matrimonio cambie? ¿Cómo lo está vivando? ¿Sí? Si usted tiene que invitar a su marido, pues invítelo. Sáquelo de la casa, dígale, hagamos una cosa loca, como cuando éramos novios, volémonos, escapémonos, no sé, ¿cierto? Yo me acuerdo, yo tengo muy buenos consejos, las que necesiten pidan cita, porque yo tengo un hogar muy feliz. Y eso todo, son pequeñas cosas, pero él sabía que podía hacer algo. Y vino con una pasión y les dijo, animémonos, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron, manos a la obra y uniremos la acción a la palabra. Aquí estamos, ¿qué hay que hacer? Díganos qué hay que hacer. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque un sueño de Dios hace eso. Cuando tú tienes la pasión, tú lo transmites. Y cuando tú tienes la pasión, tienes la fuerza. Y cuando tú tienes la fuerza, no hay nada que te pueda detener. Dios va a proveer. Entonces, como en este caso era reconstruir, era un proyecto tan grande que era reconstruir una ciudad,
Él necesitaba a otros. Por eso nosotros vemos allí, ¿qué hizo Nehemías en el verso 17? Primero, les generó una necesidad. Ustedes no se dan cuenta la miseria en la que están. Ustedes no se dan cuenta esta ciudad cómo está. Ustedes no se dan cuenta de los niños prostituyéndose en la calle. Ustedes no se dan cuenta de la drogadicción en nuestra ciudad. Ustedes no se dan cuenta que Pereira es otra en la noche. Ustedes no se dan cuenta cómo están abusando a nuestros niños, cómo los están vendiendo, cómo los están golpeando. Ustedes no se dan cuenta cómo está esta ciudad. Esta ciudad está en ruinas, así como Nehemías, igual. Y nosotros no podemos seguir sentados ahí pensando que mi matrimonio está tan aburridor y el mundo a mi alrededor se está destruyendo. Y yo no tengo ni pite de deseo de hacer nada. Pero yo quiero ser como Nehemías y soñar y creer que nosotros podemos cambiar esta ciudad. Él dice allí que les generó la necesidad. ¿Por qué? Porque ellos se habían acostumbrado a vivir así, en la miseria y en la esclavitud. Tenía que levantarse a liderar el sueño de Dios. No nos vamos a quedar así. Nosotros tenemos el poder para cambiar esta situación. Nosotros tenemos el poder para cambiar esta cultura. Nosotros miren, nosotros estamos esperando que esto lo cambie un hombre o una mujer, un presidente. Y estamos muy equivocados. Esto lo cambia el Señor. ¿Y sabe a través de quién? De tú, de ti y de mí. Y estamos viendo cómo después, cómo la iglesia cristiana está dando evidencia de cómo está de mal, de los hermanos agarrándose en los medios. Usted quiere cambiarle el pensamiento al otro creyendo que el que usted cree que es, ese es. Y se pone a discutir, a criticar, a ofender al otro hermano porque piensa diferente que usted. Por favor, qué conducta tan inapropiada. Permítame con todo temor de Dios decirle, no participe de eso. No le haga más daño a nuestro nombre de nuestro Señor. Porque ahí están diciendo, ya los cristianitos se están acabando entre ellos. Uy, ¿qué es eso? Me da dolor. Pensamos que esto lo va a cambiar un hombre. No, esto lo va a cambiar el Señor. Y créame, el Señor ya sabe quién va a ser presidente. Y el que sea, Él lo va a usar. Porque el Dios está por encima de cualquier hombre. Y nuestro país lo que necesita es que nosotros tengamos una necesidad de generar cambios, empezando por nosotros, por nuestra casa, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad. Entonces dice que Nehemías les generó la necesidad. Segundo, Nehemías les dijo, ¿ustedes no ven el mal? Trajo conciencia. Tercero, Nehemías los invitó a ser parte del cambio. Es como decir, ¿no se dan cuenta? Es hora de hacer algo. Vamos, levántense, actuemos. Eso hizo Nehemías en el verso 17. Y miren cuál fue la respuesta. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? ¿Listos? Vamos, hagámoslo. Versículo 18, él les dijo todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú tienes el respaldo de Dios, hay credibilidad. Cuando hay milagros sobrenaturales y maravillas, hay credibilidad. Él era un milagro, entonces ahí nosotros pudimos darnos cuenta que el respaldo de Dios, y Él les contó. En el versículo 19 dice, cuando supieron, Sanbalat, Tobías y se anexó uno más. ¿Qué quiere decir? Que los enemigos se van a multiplicar, ya no eran 2 sino 3. Y vinieron a intimidarlos. Versículo 19 dice que eran 3. Versículo 20, responde Nehemías, el Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar con la reconstrucción. Yo les quiero decir, amada iglesia, que tenemos que soñar con Dios. Tenemos que soñar con Dios para nuestra vida personal. Tenemos que soñar con Dios para nuestra familia. Tenemos que soñar con Dios para nuestros hijos. Tenemos que soñar con Dios como iglesia.
como iglesia. ¿Saben qué? Todo lo que nosotros tenemos 14 ministerios en este lugar que nacieron de un día de una persona. Ven, ¿por qué no hacemos algo por esto? ¿Tienes la carga? Sí, sí, tengo la carga. ¿Quieres hacerlo? Claro, quiero hacerlo. ¿Qué necesitas? Y nacieron los ministerios. Y tenemos 14 ministerios. ¿Usted sabe qué está pasando en Comunidad de Salamanca? 18, 20 personas estuvieron para hacer escuela de padres. ¿De dónde nacieron las escuelas de padres? De la necesidad que tenemos que los padres aprendan a educar a sus hijos. ¿De dónde nacieron la necesidad de los cursos de parejas? ¿De dónde nacieron los cursos de parejas? De la necesidad de enseñarle a los matrimonios a ser felices. ¿De dónde nace la necesidad? Tú tienes que mirar a tu alrededor todo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Él pone un sueño, Él lo va a hacer posible. Entonces, allí tú tienes que mirar y hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el sueño de Dios para ti? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible soñar con Dios? Hay muchas personas que tienen muy buenos deseos, pero solo se quedan en deseos. Les falta orar, les falta sentarse, les falta escribir, les falta planificar y les falta reconocer que el que lo va a hacer es el Señor. Eso les falta. Si tú te sientas y lo haces, yo te desafío. Para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Y por qué este sueño se ligó con la cena de Tin? Porque la cena de Tin mostraron un video y yo quiero que lo veamos. Porque nosotros cuando pasamos a este lugar, hace 5 años, ¿cierto? ¿Son 5 ya? 5 años. Cuando nosotros estábamos en una bodega. Y cuando nosotros llegamos acá, a esta ciudad, éramos como 20. Y estábamos en una bodega más pequeña. ¿Tienes el video? Y cuando nosotros, a los meses que llegamos, Juan Carlos dijo, esto está muy pequeño, vamos a tumbar el muro y vamos a tomar la bodega de al lado. Y los que están aquí, que están desde esa época, saben que eso fue un desafío. Era una cosa loca, pero Dios se la dio a Juan y yo le decía, Dios mío, este hombre está loco, pero amén. Y usted viera la gente cómo nos ayudó a tumbar el muro. Cuando nosotros estábamos en esa bodega éramos 250 personas alrededor y ya no cabíamos. En el año 2006 los pastores No Juan cabíamos. Carlos y Nidia fueron enviados a Comunidad Cristiana de Fe Pereira desde la ciudad de Medellín. Al llegar se encontraron Esa con era que la la iglesia bodega. había pasado un tiempo difícil y contaba con tan solo 20 miembros activos. Dios fue añadiendo familias, Ese era el jóvenes muro y que niños, íbamos a en el romper y año mírelo, 2007 lo tumbamos tumbamos ahí. el muro. Este fue nuestro primer paso de fe. 2 años Me después, acuerdo que costó ya 12 éramos millones de más pesos 200 hacer eso. miembros y la visión de extender el reino de Dios en Pereira comenzaba a cumplirse. En el 2012, ya con 2 reuniones llenas y con la necesidad de espacio para nuestros niños, Dios nos guió a un desafío mayor. Luego de orar y buscar la dirección de Dios, nos trasladamos al Teatro del Museo de Arte y como un sello de que Dios estaba con nosotros, encontramos un edificio tan solo cruzando la calle, con todo lo necesario para los salones de los niños, oficinas y salones para el IMES. Año 2018. Han sido 12 años de ver milagros, familias restauradas, niños y jóvenes transformados por el amor de Dios y la obra de la cruz. Estamos muy agradecidos con Dios por aquellos que han creído y se han unido a este sueño, con sus oraciones, su servicio, sus finanzas, con su corazón. Y como el reino de Dios sigue avanzando, los desafíos aumentan. Dios ha puesto en nuestro corazón el anhelo de tener un lugar propio para adorarle con mayor libertad. Tenemos como el pueblo de Israel el mar frente a nosotros, pero con la certeza de que Dios lo abrirá y así veremos lo que hay del otro lado para Comunidad Cristiana de Fe. Una vez más, gracias por ser parte de este sueño y te animamos a perseverar hasta ver la obra y la gloria de Dios en nuestra ciudad. Quiero que ya lo dejes allí. Ese fue un sueño. Nosotros vivíamos en la ciudad de Medellín, pero un día pensamos que Dios podía hacerlo. Y cuando yo veía ahí que Claudia también estaba explicando toda la parte administrativa y todo cómo iba a ser el sueño, yo decía, wow, y le pusieron fecha y todo. Yo, wow, estos son unos atrevidos.
Pero yo me fui a mi casa y el Señor me dijo, sueña, sueña, porque para mí no hay nada imposible. Y nosotros nos movimos de esa bodega aquí porque no cabíamos. Porque no cabíamos, porque los niños no cabían en las aulas. Porque alquilamos unos apartamentos para meter a los niños ahí. Y aquí no cabemos. Los niños no cabemos. El IMES no va a crecer más a menos de que nosotros no hagamos algo. Entonces yo le decía, Señor, es verdad, es verdad. Yo les quiero contar el sueño como iglesia porque tú haces parte de esta iglesia. Y si tú lo quieres ver, o sea, como dice Juan, los que lo crean, lo verán. Y los que no, también. ¿Se ha visto esos que no hacen nada, pero cuando lo ven como, uy, tan chévere? Y un día le dije al Señor, yo no sé si es muy osado, yo quiero ser alguien que transforme. Yo no quiero casarme para ser feliz y tener hijos y morirme, no. Yo quiero cambiar vidas a través de tu palabra, yo quiero que los matrimonios sean felices, yo quiero que la gente se ame, yo quiero que las mujeres se levanten con una identidad saludable, yo quiero que la gente sea sana emocionalmente, yo quiero hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Prepárese y sírvame. Yo te voy a servir toda la vida. Un día soñé servirle al Señor toda la vida y aquí estoy sirviéndole. Un día fui a un encuentro y le dije, allá voy a estar, un día voy a estar allá parada. Y así fue. Cada cosa que tú haces tiene detrás de lo que haces un sueño. Entonces hoy es la cena del Señor. Imagínese el broche para que sellemos esto. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y imagines qué es lo que tú más anhelas en este momento. ¿Qué anhelas? ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? Segundo, pregúntate, ¿es un sueño de Dios? ¿Viene de Dios? Porque hay sueños que no son de Dios. Abre tus ojos. Un día mi hija Sara Alejandra me dijo, yo me quiero ir para Inglaterra y quiero estudiar psicología. Y yo, sí, wow, muy gran sueño. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues tú me lo vas a pagar. Yo, sí. ¿Y qué vas a hacer con esa carrera y en Inglaterra? O sea, ¿qué más quieres hacer? O sea, ¿eso para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? No, pues es que eso es lo que yo quiero hacer. Ese es mi sueño. Yo, sí. ¿Y el Señor? No, yo busco una iglesita cerca y me congrego. ¿Yo qué? Puede llorar, mamita. Cuando usted saca a Dios de sus planes, usted no va a recibir de nosotros ni un peso. Porque esos sueños están destinados a fracasar. Te vas a perder. Si tú sacas a Dios de tus planes, tú no vas a contar con la ayuda de nadie. Cuando tú metes a Dios en tus planes, tú puedes lograr lo que sea. Y le dije ese día, si usted mete a Dios en sus planes, cuenta conmigo para lo que sea, así sea muy loco. Y ahora ella está en otro país, estudiando, no sé ni cómo. ¿Pero por qué? Porque ella tuvo que alinear. ¿Y sabe qué está estudiando? Teología para servirle al Señor. Y llega en 15 días. Y vamos a verla predicar, a ver qué fue lo que aprendió, a ver la platica, porque entonces... Ay, auxilio, no voy a grabar eso. Bueno, y para finalizar, nuestro Jesús hermoso, Él es nuestro mayor ejemplo. Dios soñó con rescatar a la humanidad y Jesús dijo, heme aquí, Padre, yo iré y yo daré mi vida por ellos. Yo me voy a entregar. Yo decidí entregarme y morir y derramar hasta la última sangre y dejar que su cuerpo fuera destrozado para que tú y yo hoy pudiéramos tener una vida eterna, tener una salvación tan grande, tener un hogar feliz, tener unos hijos maravillosos. Eso lo hizo Jesús y Él lo cierra este mensaje con la cena. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra Él nos quiere recordar que hay muchos en este lugar que perdieron sus sueños. Hay muchos en este lugar que lo único que tienen son deseos, o que sus sueños son productos de una hamburguesa o de unos frijoles trasnochados. No son sueños de Dios, porque los sueños de Dios tienen poder para hacer lo que sea, para lograrlo. Entonces vamos a orar para recibir la cena y darle gracias al Señor, porque gracias a que Él vino y cumplió el sueño de su Padre, que es redimir la humanidad, nosotros podemos tener ese regalo tan grande. Y esto, cuando Jesús lo hizo, que está en Corintios capítulo 12, cuando Él instituyó la cena, Él dijo: porque yo lo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que hacemos esto, recordamos el sueño de Dios, que Él regresa por segunda vez. Cada vez que hacemos esto, recordamos que Él murió por tu pecado. Ya no sigas ahí sumergido en tu pecado. Tú tienes el poder para vencer el pecado. Cada vez que comemos el pan, recordamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y que hay un mundo allá afuera que necesita que demos testimonio de quiénes somos, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, si tú estás en este lugar para participar de la cena, voy a pedir que te quedes sobre tus pies, y si no, no hay ningún problema. También sabemos que hay tiempos donde debemos reflexionar y concientizarnos de que si no estamos listos para hacerlo, nadie te va a condenar. Pero entonces, los que van a tomar la cena, por favor, se mantienen sobre sus pies, y los demás para que ya oremos juntos cuando la tengamos. Amén. Mientras tanto, esa canción final de la habitación, tú y yo estamos conectados. Hablabas de los sueños de Jacob, la adoración. ¿Saben cuál es el sueño de la alabanza? Unir los cielos con la tierra cada domingo, para que tú puedas tener un toque del Espíritu Santo. Así que gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana, Señor. Gracias porque tienes un anhelo en tu corazón de despertar el sueño, Señor, de muchos aquí en este lugar, Señor, que necesita ser despertado, Señor. Ayúdanos a identificar cuál es la necesidad, Señor. La necesidad de mi casa, la necesidad de mis hijos, Señor. Ayúdame a identificar qué es lo que tú estás poniendo en mi corazón, Señor, en este tiempo. Ayúdame a planificar, Señor. ¿Cómo puedo yo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué necesito hacer, Señor? ¿Cómo me preparo, Señor? ¿Cómo me anticipo a los obstáculos, Señor? ¿Cómo hago para involucrar a mi esposo, a mis hijos en este sueño? ¿Cómo hago para involucrar a mis hermanos? ¿Cómo hago para involucrar a otros en este sueño que tú me has dado, Señor? Porque tu poderosa mano estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos a soñar y a tener fe, Señor, para creer. Danos pasión, Señor, para hacerlo, para llevarlo a cabo. Cielo no te puede contener. Señor, hoy hacemos esto en memoria de ti, Señor, recordando el sueño de Dios, que nosotros podamos ser tus hijos y dar testimonio en esta tierra de que eres un Dios real, de que eres un Dios poderoso, de que para ti no hay nada imposible, Señor, de que eres Señor y de que esta tierra es el estrado de tus pies, Señor. Hoy tomamos la cena con acción de gracias, Señor, y recordando que tú regresarás por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. ¿Ya sabes con la pregunta que vas a salir de este lugar? ¿Cuál es el sueño de Dios para ti?
¿Ya lo puedes decir? ¿Ya lo puedes contar? ¿Ya sabes cómo lo vas a hacer? Si no lo sabes, tienes que ir a casa y encerrarte con el Señor y decirle cuál es el sueño de Dios para mí, Señor, y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Y familia, no olviden, en la cena de Teen nos dieron esto. Me pareció genial. ¿Saben qué? Nos estamos preparando. No tenemos el terreno, pero nos estamos preparando porque tenemos que hacer algo. Tenemos que actuar. Si tú estás interesado en participar de este sueño, yo te pido que te acerques al grupo Teen, al equipo Teen, y tú solicites esto y te lo lleves a casa y le preguntas al Señor: ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo hacer? Así sea orando, mira, hasta orando. No solamente tiene que ser un recurso económico. Acércate y entérate del sueño que Dios tiene para esta iglesia. Amén. Dios les bendiga. Les amo con todo mi corazón y nos vemos dentro de 8 días.